momento de hacer análisis, momento de hacer balance desde el punto de vista internacional. Señor Martín Di Natale, ¿cómo le va? Muy bien, Fernando Fraquelli. Bueno, como siempre en Diputados TV, en Diplomacia Parlamentaria, con todos los actores, vamos a estar con los protagonistas de esta Argentina que fue centro de escenario de, por supuesto, eventos mundiales, todo el año de mucha agenda parlamentaria, mucha agenda internacional, Fernando. Bueno, estamos aquí, esto es Diplomacia Parlamentaria, como siempre por Diputados TV. Títulos y enseguida los primeros invitados. Bueno, comenzamos el programa y vamos a empezar a hablar de este año 2018, una discusión, Martín, que se dio previo al P20, previo al G20, ¿qué iba a pasar con la posibilidad de un acuerdo? Unión Europea-Mercosur. Sí, bueno, uno de los temas centrales, ¿no? Incluso, Fernando, se estuvo latente la posibilidad de que se iba a firmar antes de la cumbre del G20 el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Pero ¿quién mejor para hablar de eso que la embajadora de la Unión Europea en la Argentina, Audé Mayo-Coliche? Muchas gracias por estar aquí en el estudio de Diputados TV. Con mucho gusto, muchas gracias por invitarme. Bueno, ¿qué pasa con el acuerdo? Todo el mundo se pregunta, el acuerdo Unión Europea-Mercosur lleva ya más de 10 años de debates. ¿Cuál es la traba principal de ese acuerdo hoy, embajadora? Bueno, el acuerdo de Unión Europea-Mercosur es primero un gran acuerdo, ¿no? Porque es un acuerdo que involucra no solamente a 28 países del lado de la Unión Europea, pero a 4 países bastante grandes en Latinoamérica. Y es un acuerdo que también tiene la ambición de cubrir una multitud de temas. Un acuerdo que es un acuerdo de asociación, es decir, que tiene un componente político, un componente de cooperación y un componente de un acuerdo de libre comercio basado en reglas. La amplitud y la profundidad de este acuerdo explica el por qué toma tiempo negociarlo. No hace 10 años, hace 20 años que hemos empezado con estas negociaciones de un acuerdo Unión Europea-Mercosur. Y en todos esos 20 años no se ha negociado todo el tiempo. Había tiempos en los cuales políticamente no estábamos necesariamente en línea, incluso en este país no se quería necesariamente hacer ese tipo de acuerdo en un momento. Pero es verdad que desde que la Argentina en el 2017 tuvo la presidencia del Mercosur, se relanzaron significativamente estas negociaciones. Se avanzaron muchísimo. Por ejemplo, hemos concluido el capítulo de político y de cooperación. El capítulo que es de comercio y de reglas relativas al comercio, efectivamente toma un cierto tiempo y todavía no hemos podido concluir. Hay mucha voluntad de ambos lados. De ambos lados se quiere llegar a un resultado, pero de ambos lados también se quiere llegar a un acuerdo que sea satisfactorio para los ciudadanos de cada parte. Entonces hay que entrar en muchos detalles y hay cosas que, bueno, se necesitan trabajar aún más y por eso todavía no se ha... Embajadora, ¿por qué va a ser importante que un bloque como Europa, un bloque como el Mercosur, como América Latina, estén unidos? Perdón. ¿Por qué va a ser importante porque que los dos bloques la importancia es un poco... para la gente común? Para la gente común, bueno, yo siempre insisto mucho en un aspecto que me parece muy importante, especialmente en Argentina, donde la gente tiene muchos vínculos con Europa, que muchos ciudadanos argentinos vienen de Europa originalmente, es que compartimos valores, compartimos modos de vivir y compartimos una cierta concepción, visión del mundo. Así que en el mundo de hoy, donde estos valores y esta manera de ver el mundo está puesta en cuestión, es aún más importante tener una asociación entre nosotros. Proyectar hacia afuera lo que son nuestros valores. Estos valores justamente fueron reflejadas en el acuerdo que se logró en el G20. Estoy hablando de seguir con la idea que el multilateralismo
es esencial para poder responder a los desafíos globales que tenemos. Estoy hablando de proteger el planeta y seguir luchando contra el cambio climático. Estoy hablando de un mundo basado en reglas, donde no es la ley del más fuerte que tiene que ser la regla, pero la regla que todo el mundo se pone, y entonces asociarse en con estos dos bloques para promover ese tipo de manera de trabajar conjuntamente a nivel mundial es muy importante. Es decir, usted mencionó recién el tema de cambio climático, por ejemplo, y un acuerdo de libre comercio que incluya obviamente estos temas que son valores comunes al Mercosur, a la Unión Europea, ¿sería también un mensaje a países, por ejemplo, como Estados Unidos, que se oponen, por ejemplo, al cambio climático, lo dejaron plasmado en el documento del G20? Bueno, primero, como lo he dicho al principio, no es solo un acuerdo de libre comercio, es un acuerdo de asociación. La parte de libre comercio es solo una parte del acuerdo de asociación y justamente los valores, la cooperación es la otra parte. Entonces, el cambio climático, la lucha contra el cambio climático es un compromiso que todos los países del mundo han tomado en el Acuerdo de París de 2015. Ahora, Estados Unidos ha decidido no ratificar el Acuerdo de París, pero sí lo había firmado, ¿no? Lo que podemos hacer conjuntamente es justamente impulsar esta lucha contra el cambio climático desde el ejemplo. Y desde la Unión Europea estamos demostrando que luchar contra el cambio climático también es bueno para nuestras economías. En la Unión Europea hemos logrado bajar las emisiones de gases de efecto invernadero en 20% desde los niveles de 1990 y a la vez tener un crecimiento económico. Entonces, es bueno para el planeta, es bueno para nosotros, nuestra salud, todos esos aspectos, pero también es bueno para nuestra economía. Y esto de llegar a una revolución verde, de que producimos y consumimos más sano, más verde y que no afecta al planeta. ¿Los cambios políticos en Brasil dejan más cerca, más alejado el acuerdo entre Europa y el Mercosur? No lo podemos saber todavía. Vamos a ver cómo efectivamente la nueva gestión, el nuevo gobierno de Brasil va a mirar esta negociación y este acuerdo. Embajadora, usted que estuvo ahí en la cocina también del G20, de la cumbre del G20, y conoce a muchos de los presidentes de la Unión Europea, ¿nos podría decirle cuáles fueron los presidentes que más trabajaron para este documento final? Que algunos decían que Macron tuvo mucho que ver en este documento, que Merkel. ¿Cuáles son los presidentes que más activamente trabajaron de la Unión Europea para que se logre ese documento final consensuado, por lo menos? Yo no quiero bajarles importancia a los presidentes, pero que creo que fundamentalmente los que hicieron el trabajo son los Sherpa. No, digo esto porque hay que también reconocer que detrás de los presidentes hay un equipo fantástico de gente que son diplomáticos de primer nivel, que han trabajado días y noches. Fue duro, ¿no? El trabajo. Fue difícil llegar a este acuerdo. Bueno, obviamente es difícil. Estamos en un momento donde se repone en cuestión nuestra manera de convivir a nivel mundial. Entonces tenemos que reencontrar dónde tenemos puntos de acuerdo y estamos muy satisfechos de ver que hemos podido acordar un comunicado donde el multilateralismo, un mundo basado en reglas, la lucha contra el cambio climático, la migración, la lucha contra el terrorismo, la taxación de la economía digital, todos esos asuntos que son desafíos que tenemos todos juntos, que no podemos enfrentar individualmente, que estén en ese documento. Y eso es muy positivo y eso gracias a ese trabajo muy fino de diplomacia para lograr el acuerdo. Muy bien, embajadora, gracias por estar en los estudios de Diputados Televisión. Muchas gracias a ustedes. Bueno, hoy seguimos con Diplomacia Parlamentaria, estos Diputados Televisión.
muchos temas para discutir en lo que tiene que ver cuando uno tiene que hacer un balance, un análisis de este año 2018 en lo que tiene que ver desde el punto de vista internacional. Argentina fue sede del P20, de los parlamentarios en el marco del G20 y la reunión de líderes del G20 que encabezó el presidente Mauricio Macri. Y junto a nosotros está el diputado Fernando Iglesias, diputado de Cambiemos y además presidente de la Comisión de Amistad con Italia. Así es. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien, terminando un año duro, pero contentos. Con dos hechos importantes, ¿no? Como fue el G20, como fue el P20, que lo tuvo con mucha actividad. Sí, yo creo en primer lugar fue muy importante que se hiciera el P20 en Argentina. El G20 se está transformando en una especie de embrión de una especie de poder ejecutivo colegiado global para tratar los grandes temas y las grandes crisis que provoca la globalización. Se pueden hacer muchas críticas a su carácter no democrático, a que sean solamente 20, pero es un gran paso adelante. Yo creo que es un gran paso adelante y que se haya hecho en la Argentina es un éxito extraordinario y que se haya resuelto también. Pero también el P20, el P20, los parlamentarios, darle una dimensión parlamentaria es fundamental y creo que es un gran mérito del presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, de haber retomado esto, que había tenido algunas reuniones que no tenían esta importancia. Creo que ha sido un gran lanzamiento, estoy seguro que se va a repetir en Japón y me parece que es otra de las cosas que se han hecho muy bien en términos de diplomacia parlamentaria este año. Diputado, ¿cómo se puede traducir ese debate, por ejemplo, en el P20, después en la práctica? Por ejemplo, ustedes tocaron temas muy relevantes, obviamente para la sociedad, como el tema de narcotráfico, terrorismo. Son temas muy delicados, temas que obviamente hoy preocupan a la sociedad. ¿Cómo después eso se traduce en términos prácticos desde los parlamentos? Mira, te doy un ejemplo primero, que la actividad del P20 ayuda a mejorar el trabajo parlamentario, intercambiando opiniones, estrategias, resultados con nuestros... Es como... A ver, un congreso de oncólogos de nivel mundial, ¿no? Todo el mundo estaría contento de que su médico asista a un congreso internacional para intercambiar experiencia. Bueno, esto es un poco eso. En lo personal, nosotros hemos realizado un side event del P20, es decir, un evento al lado, que ha sido... una convocatoria alrededor de la propuesta de la campaña para crear una Corte Penal Latinoamericana y del Caribe contra el crimen transnacional organizado. Hay una convención internacional, que es la Convención de Palermo, de la ONU, que han firmado todos los países de la región. Hay un problema enorme en toda la región, desde la Tierra del Fuego hasta México, hasta el Río Grande. Hay una situación muy acuciante, sobre todo en los dos países más grandes de la región, que son Brasil y México. En Brasil se habla de más de 60.000 muertos. Necesitamos tener una estrategia de cooperación internacional para enfrentar a las mafias y necesitamos tener una estrategia de integración regional. La idea de crear una corte de este tipo que rompa la colusión y la corrupción con los gobiernos nacionales es muy importante. Y tuvimos un side event fantástico que abrió el canciller Faurí, del que participaron el ministro de Justicia Germán Garabano y la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, que cerró la vicepresidenta Michetti. Salió una declaración de Buenos Aires firmada por más de 20 parlamentarios de diferentes países latinoamericanos, y ese es otro ejemplo de lo que estas ocasiones internacionales pueden ofrecer en solucionar un problema acuciante de la región, que es el tema de la inseguridad. Perdón, me quedé con la Corte Penal Iberoamericana, Latinoamericana. ¿Qué diferencia habría con la Corte Penal Internacional de La Haya, digamos? ¿Sería una forma de canalizar otras causas? La Corte Penal Internacional, de donde sacamos la experiencia. Yo soy presidente del World Fair Movement y nosotros hemos tenido un rol decisivo como organización en la creación de la Corte Penal Internacional. Conocemos bien la campaña y la hemos tomado un poco como modelo. Somos todavía los directores de una coalición de 2.500 ONGs en todo el mundo que apoya a la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional es internacional, planetaria. Esto es latinoamericano. Y la Corte Penal Internacional de La Haya juzga crímenes de lesa humanidad, es decir, crímenes políticos que se consideran de lesa humanidad, desaparición de personas, genocidio. Acá estamos hablando de otro tipo de crímenes que están tipificados por la Convención de Palermo. Son crímenes con objeto de lucro,
no con objetivo político, con objetivo de lucro y que se consideran transnacionales. Por ejemplo, tráfico de armas, tráfico de personas, tráfico de drogas, lavado de activos, que es un crimen transnacional directamente ligado al otro gran problema de la región, que es la corrupción. La corrupción política termina en el lavado transnacional de activos. Si cortamos el lavado transnacional de activos, probablemente logremos bajar mucho los índices de corrupción política. Estos crímenes son completamente diferentes a los crímenes de lesa humanidad y tienen una tipificación específica en la ONU, y son esos los que queremos tratar a través de la creación de esta Corte, de la cual ha hablado el presidente Mauricio Macri y la vicepresidenta Gabriela Michetti ante la Asamblea General de la ONU. Es una campaña que tiene el apoyo del gobierno y que cada vez cosecha más. Tiene una resolución favorable, unánime, de diputados, moción presentada por el diputado Negri y en Senado por la senadora Michetti, todas las dos aprobadas unánimemente. Es decir, es una política de Estado que tiene la Argentina para liderar la región en términos de lucha contra el crimen organizado. El diputado nos contó qué es lo que hicieron durante este año 2018, pero le pedimos que nos cuente lo que ya tienen programado en esta pelea contra las mafias, la lucha contra las mafias, para el año 2019. Bueno, una primera cosa, me alegra que me hagas esta pregunta, una primera cosa es que para fines de marzo estamos organizando un seminario antimafia ítalo-argentino. Yo viví 7 años en Italia, soy ciudadano italiano también, y he visto el enorme progreso que ha hecho Italia en todo el tema de lucha contra la mafia. Bueno, del Manipulite en adelante. Del ¿no? Manipulite, que tiene más que ver con la corrupción y también con las mafias. Digo, las leyes que nosotros estamos discutiendo, extinción de dominio, la ley del arrepentido, todo eso en Italia tienen 20 años de haberse aplicado, de haberse modificado, toda una experiencia muy valiosa, y tienen un organismo fundamental, que es la Procuración Antimafia, que coordina el trabajo de a nivel federal, de todas las agencias antimafia que están en toda Italia. Hemos conseguido, tenemos el apoyo, hemos hablado. Yo he entrevistado personalmente al doctor Cafiero Di Rao, que es el procurador antimafia, y a su segundo, que es Cesare Sirignano. Ellos han comprometido su presencia en la Argentina, van a venir con su equipo, y también hemos hablado con la presidenta de Justicia de la Cámara, que es Giulia Sarti, el presidente de la bicameral antimafia, que es el senador Morra, y con varios, Pietro Grasso, que es un personaje fundamental, ahora senador, en su momento procurador antimafia. Vamos a traer a los legisladores italianos, a los diputados y a los senadores, que son nuestros colegas, a que nos cuenten cómo son esas leyes, cómo las han aplicado, en qué las han cambiado, cuál es la experiencia, y a tratar de aprender de esa experiencia que es tan rica y tan importante para nosotros, en la Cámara de Diputados, para los senadores y también para los funcionarios, porque la experiencia de la Procuración Antimafia tiene mucho que ver con el trabajo que desarrolla el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia, etcétera. Muy bien, diputado Fernando Iglesias, gracias por acompañarnos. No, muchísimas gracias a ustedes. Seguimos aquí, Diplomacia Parlamentaria, por Diputados TV. Seguimos en Diplomacia Parlamentaria y hay muchos invitados internacionales que están presentes, legisladores del mundo que están presentes aquí en la República Argentina. Nur Hayati Ali Aghsaf es legisladora de Indonesia. Así es, la tenemos aquí, leader of member parliament from Indonesia. Thank you very much for staying here. Welcome to Argentina. And what do you think that is this document from the G20, and what do you think that there is that you have here, and what you hope to this document to take to the chief or president of a summit in G20? Yeah. First of all, I would like to really thank my highly appreciation to the people of Argentine, the government of Argentine, and the parliamentarian, and also the Senate of Argentine for hosting this event, which is this is the first ever parliamentarian meeting on the G20's summit. So, of course, that we've been this morning we have a discussion about the challenge of the changing world.
then of course it's very important for the parliamentarian as representative of the people to meet and to really make use of their function of having legislation, budgeting, approving the budgeting, and also to oversight the government. Because as you know that this morning discussion that the challenge has been discussed about how about the climate change, we should really invest money to anticipate the climate change, because climate change kills more people than others. Then you know that we do have, Indonesia has experienced a very bad experience on climate change, especially if you heard that the huge earthquake just occurred in the Palu, in our island, which killed more than 5,000 of people. And that's why this is the investment on climate change is very important. And the other things that, of course, that G20 here is multilateralism. So the work to strengthening the multilateralism to our global economic development is very important. So this meeting is take time, very timely. What is the item your parliament worked for the P20 or T20? Okay, I myself will be one of the discussion in the development work for women. Of course, as the woman and as a politician, that we still worry about the representative of the woman in the all decision-making level, because as the International Labour Organization mentioned that there are a huge potential of women, they can contribute to the global economic growth. So the inclusive growth is very important for this moment. I mean that for the parliament to support the legislation, the budgeting, and also oversight all about women's rights and women's involvement in the development. So development should work also for the woman. And the other things that we're going to speak about, the corruption, how we can against the corruption, I mean that minimize the corruption, because of course corruption will put the people more suffer. The money should go contribute to everybody, but not to be corrupted. Which one is the position of Indonesia in the commerce in the world at this moment? You know, we have a world that is a different point of view. We have a United States with an economic close, and China or another country that is very open, the economy. And which one is the point of view of Indonesia, and which one is your take to the summit of G20? Yeah, we are in Indonesia. We do have, we believe in free trade. So we believe in free trade, but free and fair trade, of course. That it's not free trade for the big or for the developed country, but free and fair trade, because we believe that there will be no peace in the world without justice. So it's free and fair trade is we supported that, and then also in the multilateralism, of course that protectionism it's not good if we do it for some countries but not to any countries. So we should do. I think that. I also sitting as a steering committee in WTO. That's why we're trying to make the policy of WTO for a fair and a free trade. Especially now, we try to maximize the growing of small and medium enterprises, because I think that the people needs to have to give them the chance that from the small and medium enterprises they can be a big company. Okay. Is the first visit in Argentina?
No, this is my third time. Ah, okay. So you have a Okay. beautiful country, even though we are far away, but Argentina and Indonesia has a long historical relation. So we should strengthen you, Argentina and Indonesia, always in the heart of Okay, was it the first visit in the channel? in the channel. In the channel, Yes, okay. and thank you for Thank you. inviting us. Thank you for the visit. Thank you. ¿Vamos a la pausa? Sí, cómo no. Pausa y enseguida más diplomacia parlamentaria. Nuevo bloque de diplomacia parlamentaria. Hicimos, Martín, un repaso hablando del G20, hablando de relaciones bilaterales de Argentina con diferentes países, hablando del P20. Vamos a hablar sobre estos temas, vamos a hablar con la embajadora de México. Así es, la embajadora de México acá a los estudios de Diputados TV, Mabel Gómez Oliver, muchas gracias por estar aquí. Gracias Muy por la bienvenida. invitación. Muchas gracias. Bueno, ¿qué evaluación hace de este G20? En México estuvo presente la presencia aparte y el peso de México a nivel político, regional, es muy relevante. ¿Qué evaluación hacen ustedes de este G20? Bueno, empiezo por una felicitación muy calurosa a Argentina, al gobierno argentino, al presidente Macri y por supuesto a los argentinos. Para mí fue una edición del G20 ejemplar en muchos sentidos, ¿no? Primeramente, a lo largo de todo el año mostraron Argentina potente, Argentina liderando el proceso del G20 que culminó hace unos días aquí en Buenos Aires y con una declaración también que realmente mostró el poder y la influencia que puede tener Argentina a nivel multilateral. Este fue un foro que realmente generaba mucha expectativa, no nada más en la región de América Latina, sino a nivel global. Para México era muy importante que saliera bien, porque somos latinoamericanos, porque somos solidarios con Argentina, porque era la segunda ocasión que en América Latina se llevaba a cabo una cumbre de este proceso de G20, de manera que nuestra evaluación es totalmente positiva y realmente felicitamos a Argentina por esta edición. Embajadora, si tenemos que hablar de la relación bilateral de Argentina y México, ¿qué podemos decir? Tenemos una relación muy buena, muy estrecha, en distintos frentes, muy rica en distintos frentes. A nivel político tenemos un nivel de diálogo político estupendo, sobre todo en los últimos años ha crecido y hemos aprovechado los mecanismos que en el pasado ya habíamos establecido, como el Acuerdo de Asociación Estratégica, del que se derivan una serie de comisiones y de mecanismos en los que hay un diálogo permanente. De ahí, de esas comisiones, también surgen muchísimas iniciativas para transformarlas en proyectos de cooperación en áreas muy específicas, desde la agroindustria, turismo, inversiones, comercio, cooperación contra el narcotráfico, por ejemplo, fortalecimiento de instituciones en materia del sistema judicial. En el aspecto de turismo, por ejemplo, tenemos un programa de cooperación del que deriva cooperación a nivel de las provincias y los estados en México para impulsar, por ejemplo, una iniciativa que seguramente conocen que ha impulsado el gobierno de México a nivel regional, que es la de Pueblos Mágicos, en donde se impulsa un proyecto de desarrollo a nivel comunitario que trae muchos beneficios a nivel de las comunidades originarias. Entonces estamos impulsando todo ese tipo de proyectos. A nivel económico tenemos una relación importante y que queremos ampliar. Y en ese sentido, durante los últimos meses hemos estado en un proceso de negociación para ampliar y profundizar nuestro acuerdo de complementación económica con vistas justamente a que nuestro comercio sea más reflejo de lo que somos como la segunda y la tercera economías más importantes de la región latinoamericana. En este momento tenemos un comercio aproximado de 2.300 millones de dólares que los dos países coincidimos que no corresponde con el tamaño de nuestras economías. Entonces tenemos como objetivo, y que esperamos que pronto culminemos esa negociación, ampliar nuestro comercio, integrar más nuestras economías, aprovechar más nuestras complementariedades. En el ámbito de la cultura, por ejemplo, es un ámbito en donde México y Argentina tenemos un diálogo constante. Más allá de lo que los gobiernos acuerden,
y conviertan en instrumentos bilaterales, hay un diálogo permanente entre mexicanos y argentinos. Hay una curiosidad histórica entre lo que se está haciendo a nivel cultural en México por parte de los argentinos y viceversa. Entonces tenemos continuamente mexicanos que vienen, artistas, cineastas, productores, gestores culturales y viceversa. Entonces ahí hay un diálogo permanente, un intercambio muy intenso que también se refleja en nuevos proyectos de colaboración. También en el ámbito académico tenemos una buena comunidad de estudiantes aquí en Argentina y argentinos que están en México también estudiando. Tenemos 50,000 argentinos aproximadamente residiendo en México, lo que da cuenta también de ese interés, que unos se quedan por varios años, otros son flotantes que van y vienen. También tenemos un turismo argentino a México que es muy, muy importante para nosotros. Es el país número 1 de turistas en México a nivel de América Latina. El año pasado recibimos 450,000 argentinos. Más que Brasil incluso. Sí, más que Brasil, mucho más que Brasil. De hecho, es el cuarto país a nivel global que visita México. Después de Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido, el cuarto es Argentina. Así que el turismo también ayuda a que nos acerquemos, ayuda a que nos conozcamos mejor, de manera que es una relación que pues no tiene más que cosas positivas que destacar y que además tiene mucho potencial en los distintos ámbitos que he mencionado. Embajadora, poquitos días después de la cumbre del G20 asumió el nuevo presidente de México, López Obrador, después del mandato de Peña Nieto. ¿Qué perspectivas tienen los mexicanos? ¿Qué perspectiva tiene la diplomacia mexicana respecto a esta presidencia de López Obrador hacia futuro? Bueno, claramente América Latina es una prioridad para el nuevo presidente, para el presidente López Obrador, así lo ha dicho, y así se ha demostrado en los primeros días de su mandato. Nuestra región inmediata, que es Centroamérica, ha tenido la atención de los primeros días del gobierno, del nuevo gobierno. Se ha presentado un proyecto de desarrollo económico para la región centroamericana que pretende atender el fenómeno migratorio que se está dando en esa parte del continente, y el nuevo canciller de inmediato está planteando a nuestros socios, Estados Unidos y Canadá, la posibilidad de que sean parte de este proyecto para impulsar el desarrollo integral de la región centroamericana y podamos atender de manera objetiva y a futuro, a mediano plazo, a largo plazo, el tema de la migración. Pero en relación con el resto de América Latina hay un interés muy claro de fortalecer los vínculos, de incrementar nuestra presencia en la región latinoamericana, de fomentar la integración económica regional y por supuesto que la perspectiva ahí es muy rica. Y en el caso de la relación bilateral con Argentina, me parece que México y Argentina pueden caminar muy de la mano en todos estos objetivos porque coincidimos y tenemos pues una coincidencia también de defensa de valores muy claros, ¿no? Hay también una muy buena relación y un muy buen intercambio cuando se habla desde el punto de vista de los parlamentos, del Congreso de la República Argentina como del Congreso mexicano. ¿Es permanente la presencia de legisladores mexicanos aquí o argentinos que van allá, ¿no? Así es, de hecho tenemos un mecanismo bilateral permanente que se llama Reunión Interparlamentaria entre México y Argentina. Tenemos pendiente la definición de la fecha para el año 2019, que podamos como anfitriones recibir una delegación parlamentaria argentina. Este año estuvieron acá los legisladores mexicanos y también tuvieron una presencia en la cumbre de parlamentos del G20. Y por cierto, era ya una presencia de la nueva legislatura mexicana, lo que a ellos les permitió de viva voz escuchar toda la agenda, involucrarse en la agenda del G20, lo cual me pareció también muy importante, ¿no? Embajadora Gómez Oliver, embajadora de México, muchas gracias por estar aquí en los estudios de Diputados TV. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, Martín, Nos vamos. Esto fue Diplomacia Parlamentaria. Nos reencontramos en 7 días. Por supuesto, aquí estamos. Esto es Diputados Televisión.